Buenas tardes. Daba la sensación de que iba a ser una parte para cada equipo, la primera para el Coruso, la segunda para el Pontevedra, pero esa expulsión no sé si tiene la sensación de que ha cambiado el final del partido. Hombre, ha condicionado, ¿no? La verdad es que en la primera parte han estado mejor ellos, nosotros con balón no hemos estado muy espesos, no hemos sido capaces de combinar, de tener un poquito más la pelota, que es lo que hemos hecho en la segunda parte, ¿no? Y sí que es cierto que cuando se veía que estábamos más cerca nosotros del 0-1 que ellos del 1-0, pues ha venido la expulsión que ha condicionado el resto del partido, no tiene mucha más historia. Lo importante era romper un poco la dinámica también, ¿no? Bueno, lo importante era ganar, Osvaldo, era ganar, pero tal y como se han puesto las cosas, la verdad es que pues tenéis que conformar con un punto, no hay que ser... Ellos han tenido su opción en la primera parte, nosotros durante la segunda, que hemos creado bastante más peligro, pero luego el último suspiro de partido, la verdad es que hemos tenido que acabar bastante tarde, porque con uno menos, en un equipo que tiene tranquilidad con la pelota, pausa, que no se pone nervioso, porque tiene muchísima experiencia, cantidad de jugadores con muchísimos partidos en segunda B, pues la verdad es que nos ha impedido siquiera poder intentar alguna contra, ¿no? Nos hemos acabado, para mi gusto, un poquito atrás, pero entre el cansancio y que estaban uno más, pues ha sido el detonante, digamos, ¿no? ¿Por qué un cambio tan grande en el descanso? ¿Qué se ha hablado en el vestuario? ¿Qué se puede decir? Pues pues eso, que había que dar un paso adelante y que yo soy un entrenador que quiero tener la pelota, ¿no? Pero para ser vertical y para ser profundo, es que en la primera parte ha sido como que nos quemaba, ¿no? O sea, también hay que dar mérito al rival, que apretaba, estaba muy encima tras pérdida, y no veías, el campo es un poquito más estrecho, más de dimensiones menores que las nuestras, pero incluso con eso lo que a nosotros nos ha faltado es decir, yo la quiero, yo la tengo y a mí no me la quitan, ¿no? Nos ha faltado un poquito de personalidad, de esa tensión, de esa confianza que posiblemente el Coruso, que está en una mejor dinámica últimamente, pues le ha sobrado, ¿no? Y a nosotros nos ha faltado. Entonces ha sido quitar esa coraza de encima, ese peso de encima, y decirles que al fútbol hay que intentar jugar, ¿no? Y eso es lo que creo que hemos hecho mejor en la segunda parte. El equipo se ha entregado, se ha volcado en la presión adelantada y luego cuando ha tenido la pelota ha querido hacer daño y ha hecho llegadas para haber podido abrir el marcador, ¿no? Esa ha sido, no, si te refieres a alguna bronca y eso, no broncas si hay luego entre semana, pero en el momento del partido lo único que haces con broncas no es despertar a la gente, sino acojonarlas más, entonces sin más. ¿El punto y la imagen de la segunda parte sirven para que el equipo se gane un poquito esa confianza que había? Hombre, yo creo que el equipo ha estado bien, ¿eh? Tampoco creo que en los momentos buenos hemos estado para tirar cohetes, bajo mi punto de vista, ni tampoco tan mal a pesar de las dos derrotas ligueras, ¿no? O sea, la verdad es que fueron partidos en los cuales otros partidos con menos hacen más goles, ¿no? Sin embargo, ya es un partido más cerrado por ambas partes, ¿no? Con mucho conocimiento, mucho respeto, y este tipo de partidos al final es cuando más se rompen es a partir del minuto 70, ya con los cambios, con la gente cansada que ya no está esto, pero claro, nosotros hemos tenido el hándicap de la expulsión, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que sacar en consecuencia, positivo que hemos sufrido y que nos llevamos un punto, y negativo que hemos hecho una primera parte, para mi gusto, muy mejorable. Y creo que para la de ellos también, porque son muy exigentes. O sea que en ese aspecto esa batalla está ganada. El tercer partido os ha costado generar ocasiones y sobre todo materializarlas. ¿Preocupa, no preocupa? ¿Es normal? Hombre, yo siempre os digo que los entrenadores vivimos en una eterna preocupación, y no es mentira, es que es verdad. O sea, siempre por algo, hasta cuando ganas muy seguido, tú siempre ves, joder, es que al final se suele decir que el halago debilita, ¿no? Si te lo crees, sí. Si no te lo crees y sigues perseverando, tú siempre vas a ver cosas que mejorar. Y nosotros estamos en ello, ¿no? Vamos, estoy lo preocupado que estás siempre, pero nosotros con el talento que tenemos arriba tenemos que hacer ocasiones, ¿no? Me preocupa más ser más seguros en defensa, la solvencia, tener más ambición, más creatividad en medio campo, lo que ha hecho Romay, por ejemplo, querer la pelota, eso es lo que quiero de mis jugadores, ¿no? Un estilo definido de lo que tenemos que ser de aquí a final de temporada. De gustos, ¿sabéis algo ya? No, parece ser, por lo que dice el doctor, una contusión, una contusión en la tibia, pero bueno, es que luego
se ha ido a meter debajo de un anuncio de la propaganda y se ha girado el tobillo un poco y tal, y bueno, pues tendrá un pequeño esguince, suponemos también, pero vamos, no creo que sea nada grave, pero bueno, ya te digo que eso es más tema médico que mío. La última, la ausencia de Rivera, ¿es por motivos médicos, por decisión técnica? No, por decisión técnica. La semana pasada me dijisteis que ¿por qué juega Rivera antes que Pazos? Pues me habéis dado la idea. Y he dicho, pues ahora va a jugar Pazos antes que Rivera. No, la verdad es que para el partido que preveíamos me sobraba un delantero, digamos, de punta a punta, y preferíamos esto y traer al chaval, que en las bandas estábamos un poquito cortos al jugar el de lateral, ¿no? O sea, tengo que decir que a lo mejor si no llegara a metido un gol hubiese jugado Martín en una banda, seguramente, antes de la expulsión. Luego ya con la expulsión ya ha sido otra historia, pero yo era un cambio que tenía en mente, pero ya sabes, tienes algo previsto, pero luego sucede lo que sucede y te cambia el guión, o sea, sin más, estas cosas pasan. Bueno, Mincha, la primeira metade o Coruso daba a sensación de moita superioridade, na segunda o Pontevedra estivo moito mellor, non sei que lectura faz do partido completo. Bueno, penso que sí que é certo, nos estivemos, penso que no primeiro tempo que fomos bastante superiores, e no segundo que se equilibrou, pero que non foi o Pontevedra, digamos que tan superior como fomos nós no primeiro tempo, non? Penso que simplemente se igualou, que bueno, que era o previsible, non? Ao final, pois, manter o ritmo de xogo durante 90 minutos contra un rival como Pontevedra non é sinxelo, non? O equipo, pois bueno, o intentou casi que de todas as maneiras, cambiamos futbolistas, sistemas, bueno, non poido ser, non? Hai tamén algunha xogada que penso que poido haber un penalti, pero bueno, neso non temos fortuna tampouco. ¿Cómo viste esa última jugada en el tiempo añadido? La de la mano. Bueno, a mí me parece, por el gesto, ¿no? A ver, el tema de las manos es que no se enteran ni ellos de lo que tienen que hacer. Es lamentable. Nosotros ya tuvimos más días como estos, no quiero convertirme en el típico llorón y tal, me quiero agarrar al juego, pero bueno, no nos están ayudando, dando lo que nos tienen que dar. Entonces, bueno, pues tendré que decirlo. No hay más, ¿no? Venimos ya con el Inter de Madrid, que queda muy lejos, ya hubiera una mano. Lo de el Mirandés, que fue tremendo, y ahora pues bueno, que pasen estas cosas pues bueno, duele, ¿no? Pero me quiero agarrar al juego y en eso que es lo que lo que tenemos que mirar, pues creo que estuvimos en el cómputo general, que estuvimos mejor, que la línea es esta, que seguimos bien, que el equipo es fiable, que cualquier equipo sufre contra nosotros, que empujamos, que jugamos muy bien, generamos mucho y bueno, tenemos que seguir. Unos días pues estamos menos acertados, pero el equipo genera mucho y tiene mucho fútbol. Y otra semana más sin encajar también. Sí, es muy importante, es básico para un equipo como el nuestro, pues bueno, de reducir al máximo los goles en contra, pues es vital, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay que empatar, pues que sea ceros y sobre todo que sea jugando así como hoy. Ahora afrontamos 2 jornadas fuera de casa. ¿Pueden marcar un poco el punto de inflexión sobre los objetivos de cara a final de temporada? Bueno, a ver, esto está muy igualado. La verdad que bueno, lo digo todas las semanas aquí, de alguna manera pues ver resultados que te hacen ver que esto está complicadísimo. Entonces pues bueno, tenemos la misión de seguir haciendo puntos porque sabemos que el nivel de puntos para escapar de abajo pues con este nivel pues va a ser muy alto, ¿no? Entonces pues bueno, tenemos que seguir.
Michel hablaba de que genera en muchas ocasiones. Hoy la clave o el déficit del equipo fue no materializar, ¿no? Porque hubo bien media docena bastante clara. Sí, nos pasó más veces, pero bueno, yo creo que lo preocupante sería no generar y el equipo genera, es capaz de someter a los rivales. Hoy teníamos enfrente un rival que quiere meterse en playoff, dicho por ellos, no es que lo diga yo. Entonces, pues, fuimos capaces durante 45-50 minutos de generarles ocasiones y pues tenemos que seguir, ¿no? Al final, pues esto se trata de hacer gol, pero también de generar, ¿no? Hay equipos que por ahí dicen, bueno, no tenemos gol y es que no tiran, ¿no? Nuestro caso es otro, nosotros tiramos. Respecto a eso también te iba a decir, ¿no a veces da un poco la sensación de llegar mucho a la frontal y que buscáis mejor un poco más de pase o que a los jugadores les cuesta un poco remate? Puede ser, mejoramos mucho en eso, pero tienes razón, parece que siempre buscamos, digamos, con opción mejor que la que ya hay, ¿no? Y pero creo que mejoramos ahora en ese aspecto mucho, ¿no? Al principio de temporada rondábamos mucho el área y nos costaba mucho más tirar que ahora.